Bienvenidos a Base Cripto, donde desciframos el caos de las noticias del mundo cripto. Soy Alex y hoy, vaya tema que tenemos. Nos vamos a adentrar en un campo de batalla que no se ve. Una guerra que no se libra con balas, sino con código puro y duro. En lo más profundo de la blockchain se está decidiendo el futuro de un sistema financiero de billones de dólares. Es literalmente una guerra algorítmica. Y claro, para guiarnos en este conflicto tenemos a nuestro experto de cabecera, el doctor. Bienvenido. ¿Listo para esta inversión? Siempre listo, Alex. Gracias por invitarme de nuevo. Fíjate que el tema de hoy, esta guerra por el control y la seguridad de los activos digitales, me transporta a una de las lecciones más puras que nos da la historia económica. Una que demuestra cómo el valor e incluso el orden surgen de forma espontánea, incluso en el caos más absoluto que te puedas imaginar. Me refiero a los campos de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Tienes que imaginarte esos microcosmos. Ahí dentro el Estado había colapsado por completo. No había gobierno, ni policía, ni bancos, nada. Y sin embargo, de la pura necesidad, surgió una economía increíblemente sofisticada. Y la pregunta es, claro, ¿cuál fue la moneda? ¿Qué activo emergió como el dinero duro en ese entorno de confianza cero? Pues fueron los cigarrillos, que llegaban en los paquetes de la Cruz Roja. Y aquí viene lo fascinante, Alex. No todos fumaban, ni mucho menos, pero todos, absolutamente todos, aceptaban los cigarrillos como medio de intercambio. ¿Y por qué? Porque cumplían, sin que nadie lo planeara, las propiedades fundamentales del dinero. Eran homogéneos, un cigarrillo era igual a otro. Eran divisibles, podías pagar con cigarrillos sueltos. Portátiles, relativamente duraderos, y lo más importante de todo, su oferta era escasa y predecible. Limitaba a los envíos que llegaban de la Cruz Roja. Se convirtieron en la unidad de cuenta. El precio de una ración de pan no era en favores, no. Era en un número específico de cigarrillos. Esto es un ejemplo del libro de la teoría austríaca en acción. El dinero no es una imposición del Estado, es una herramienta social que emerge para resolver un problema. Es un descubrimiento, no una invención. Y esa misma presión, esa misma búsqueda orgánica de un activo que sea escaso, verificable y que no necesite permiso de nadie, es exactamente la que vemos hoy en el ecosistema cripto. Esta guerra algorítmica no es solo para robar dinero, es una prueba de fuego para determinar qué activos digitales poseen de verdad estas propiedades de dinero duro y pueden sobrevivir en el entorno más hostil que podamos concebir. Qué pasada de lección de historia, doctor. De verdad nos has dado la perspectiva perfecta. Porque hoy, claro, no hablamos de cigarrillos, sino de activos digitales que representan los ahorros y la propiedad de millones de personas. Y la lucha por protegerlos es justo lo que vamos a analizar. Venga, vamos a la hoja de ruta de nuestro análisis. Muy bien, este es el mapa de nuestro viaje de hoy. Primero vamos a ponerle números al campo de batalla en el saqueo digital, para que entendamos la escala real del conflicto. Después le pondremos cara al principal adversario en Corea del Norte, porque hablamos de un estado que ha convertido el hackeo en su política exterior. A continuación, nos metemos de lleno en el corazón de la batalla con inteligencia artificial, arma o escudo, donde la misma tecnología es a la vez la causa y la solución. Luego, el doctor nos va a guiar por la criptografía más puntera en la fortaleza de conocimiento cero, la que podría ser la solución definitiva al problema de la confianza. Y ya para terminar, uniremos todas las piezas para ver qué futuro se está construyendo, el amanecer de la economía autónoma. Un análisis denso pero fascinante. Vamos a empezar por el principio, la escala del conflicto. Muy bien, doctor. Antes de hablar de las armas y las tácticas, yo creo que necesitamos entender la magnitud de esta guerra. Vamos a ponerle cifras a este saqueo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál es el coste real de esta batalla silenciosa? Pues mira, Alex, las cifras no solo son mareantes, sino que nos cuentan una historia. Una historia de cómo esto va a más, de cómo se sofistica y de cómo el riesgo se concentra. El problema no es que no haya desaparecido, es que se está transformando en algo mucho, mucho más peligroso. Si miramos al año 2024, por ejemplo, vemos que el total robado de plataformas cripto llegó a los 2.200 millones de dólares. Es una cifra astronómica, y fue el quinto año seguido que superábamos la barrera de los 1.000 millones. Pero lo que de verdad fue revelador de ese año fue el ritmo. La inmensa mayoría de estos ataques se concentraron en los primeros 6 meses. A partir de julio, de repente, la frecuencia y la escala de los hackeos bajaron muchísimo. Y esto, Alex, no fue una coincidencia. Como veremos luego, esta pausa tiene una explicación geopolítica que está muy ligada a las presiones internacionales sobre el principal actor estatal en este conflicto. Es una primera señal de que estos no son actos al azar, sino operaciones muy coordinadas y estratégicas. Y si 2024 fue alarmante, 2025 ya marcó un punto de inflexión. El récord anterior fue pulverizado por completo. Para finales de año, la cifra superaba los 3.400 millones de dólares. Eso es un incremento de casi el 37% en solo 12 meses. La tendencia es inequívoca. La guerra se está intensificando. Los botines son más grandes y los ataques son más audaces. Ya no podemos hablar de ciberdelincuentes aislados. Estamos presenciando operaciones de inteligencia financiera ejecutadas con una precisión y unos recursos que solo tiene un Estado-nación.
Y este gráfico que vemos ahora lo ilustra a la perfección, ese cambio de estrategia del que hablaba. A primera vista uno podría pensar que simplemente hay más ataques, pero no es necesariamente así. La clave no está en la frecuencia, sino en la magnitud. La historia que nos cuenta este gráfico es la de la concentración del riesgo. Estamos viendo una estrategia que podríamos llamar de caza mayor. Los atacantes ya no se dispersan en cientos de objetivos pequeños, no. Ahora invierten meses de inteligencia y recursos en planificar unos pocos golpes, pero masivos. En 2025 solo 3 incidentes fueron responsables de casi el 70% de todas las pérdidas. El ataque a Bybit por sí solo se llevó casi 1.500 millones de dólares. Esto nos dice que los adversarios han perfeccionado sus métodos hasta un punto en el que pueden tumbar a los gigantes del ecosistema. Es una estrategia de todo o nada, y la verdad es que les está resultando terroríficamente efectiva. Doctor, esta tabla es que es absolutamente reveladora. Vemos cientos de incidentes de phishing y de vulnerabilidades que, suman cientos de millones, que no es poco. Pero de repente miras cadena de suministro, casi 1.500 millones de dólares en pérdidas con solo 2 incidentes. Es que la diferencia es de otro planeta, es mucho más destructivo. A ver, para toda nuestra audiencia, ¿podría desglosar qué es exactamente un ataque a la cadena de suministro en el contexto de Web3? ¿Por qué es tan catastrófico? Por supuesto, Alex, y es crucial entenderlo, porque es el vector de ataque más sofisticado y peligroso que existe ahora mismo. Un ataque a la cadena de suministro es un ataque indirecto. El adversario no ataca tu casa, ataca la fábrica que produce las cerraduras de tu puerta. En el mundo del software, los desarrolladores no escriben cada línea de código desde cero. Reutilizan componentes, librerías, herramientas de código abierto que han creado otros. Esto es muy eficiente, sí, pero crea dependencias. Imagina un protocolo Diffie que utiliza una librería de código muy popular para gestionar las conexiones con las wallets de los usuarios. Si un atacante consigue infiltrarse y modificar esa librería, introduciendo una puerta trasera, ya no necesita atacar al protocolo Diffie directamente. Simplemente se sienta a esperar a que el protocolo actualice su software con la versión comprometida de la librería. En ese momento, la puerta trasera se activa y el atacante tiene acceso a todo el sistema. A ver, recordemos el famoso caso del mundo Web 2, con la librería Event Stream en el ecosistema de Node.js. Un atacante consiguió el control de un paquete de código minúsculo, pero que lo usaban millones de aplicaciones, e introdujo código malicioso diseñado para robar claves privadas de wallets de Bitcoin. Eso es un ataque a la cadena de suministro. Y es devastador, porque compromete la confianza en los mismísimos cimientos del ecosistema. Un solo punto de fallo puede provocar un colapso en cascada. ¡Qué explicación tan clara y, la verdad, aterradora! Familia, si valoran que el doctor nos desgrane estos conceptos con este nivel de detalle, ahora es el momento de demostrarlo y de reventar el botón de me gusta. Es la mejor forma que tenemos de apoyar este tipo de análisis. Y ahora, doctor, si los ataques son tan sofisticados y estratégicos, esto nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Quién está detrás de todo esto? Para responder a esa pregunta, Alex, tenemos que mirar más allá de los grupos de ciberdelincuentes de siempre. La escala, la paciencia, la sofisticación de estos ataques, todo apunta en una dirección muy clara: un actor estatal. Y la inteligencia de múltiples naciones y de las mayores empresas de ciberseguridad coincide en señalar al principal fantasma en la máquina: Corea del Norte. No hablamos de hackers buscando un beneficio personal, no. Hablamos de una división de ciberguerra del Estado, conocida como el Grupo Lazarus. Para ellos, el ciberrobo no es un crimen, es una política de Estado, es una herramienta de supervivencia económica y de proyección de poder. Aislados por sanciones internacionales que les asfixian económicamente, han encontrado en el ecosistema cripto la yugular del sistema financiero global. Las criptomonedas, por su naturaleza descentralizada, sin fronteras y resistente a la censura, son el vehículo perfecto para eludir el control de Estados Unidos y sus aliados, y así obtener los fondos que necesitan para financiar su programa de armas nucleares y de misiles balísticos. Es literalmente una ciberarma de financiación masiva. Y los datos son irrefutables. Como podemos ver claramente en este gráfico, solo en 2024 los actores afiliados a Corea del Norte fueron responsables del 61% de todo el valor robado en el ecosistema, una cifra que asciende a 1.340 millones de dólares. En 2025 batieron su propio récord, superando los 2.000 millones. Pero para entender el impacto real de estas cifras tenemos que ponerlas en contexto geopolítico. Informes de observadores de las Naciones Unidas estiman que estos fondos, obtenidos ilegalmente, podrían estar financiando hasta el 40% de su programa de desarrollo de armas de destrucción masiva. Lo repito, el 40%. Esto significa que los exploits en el mundo cripto no son solo un problema financiero, son un asunto de seguridad internacional. El ciberrobo se ha convertido en una pieza clave de su estrategia militar y de supervivencia como región. Y esto nos lleva a un cambio de paradigma en su forma de operar. En los inicios de cripto, la mayoría de los ataques se centraban en explotar vulnerabilidades puramente técnicas, un error en el código de un contrato inteligente, un fallo de lógica en un puente entre blockchains.
Pero la industria ha aprendido. El código se audita más, las herramientas de seguridad han mejorado, así que los atacantes, sobre todo los de Corea del Norte, han adaptado su estrategia. Han pivotado del código a las personas. Como bien resume esta cita, el eslabón más débil ya no es el silicio, es el ser humano. Se han dado cuenta de que es infinitamente más fácil manipular a un ingeniero con una oferta de trabajo falsa que encontrar una vulnerabilidad zero day en un protocolo que ha sido auditado por múltiples firmas. Han pasado de ser hackers a ser maestros de la ingeniería social. Su modus operandi se ha vuelto una auténtica línea de ensamblaje, una operación industrializada. Como vemos aquí, todo empieza con la ingeniería social. Crean perfiles falsos increíblemente elaborados en plataformas como LinkedIn, haciéndose pasar por reclutadores de empresas de primer nivel. Contactan con desarrolladores clave de proyectos cripto con ofertas de trabajo muy atractivas. El gancho suele ser un documento, un PDF con los detalles de la oferta, que en realidad contiene malware. Una vez que el desarrollador abre ese archivo, el malware se instala y empieza el segundo paso, la búsqueda del compromiso de claves. El objetivo es encontrar y exfiltrar las claves privadas de las wallets del proyecto o del propio desarrollador. Cuando lo consiguen, tienen el control absoluto. El tercer paso es la extracción de fondos, un drenaje masivo y ultra rápido de los activos. Y finalmente, empieza el lavado industrializado, donde los fondos robados se mueven a través de una red complejísima de mezcladores y brokers OTC para borrar por completo su rastro. Un momento, doctor. Has usado un par de términos que para nosotros son el pan de cada día, pero que son cruciales para que toda nuestra audiencia entienda la gravedad del asunto. Primero, compromiso de una clave privada. ¿Podrías explicar por qué esto es básicamente como entregarle las llaves de la cámara acorazada del banco a un ladrón? Y segundo, has mencionado mezcladores o mixers. ¿Cómo funcionan exactamente estas herramientas para hacer, entre comillas, desaparecer el dinero en la blockchain? Dos preguntas absolutamente fundamentales, Alex. Empecemos por la clave privada. En el mundo de las criptomonedas operamos bajo el paradigma de la autocustodia. Esto se resume en la famosa frase "Not your keys, not your coins". Es decir, si no son tus claves, no son tus monedas. Cada wallet tiene un par de claves criptográficas. La clave pública, que es como tu número de cuenta bancaria y la puedes compartir sin riesgo. Y la clave privada. La clave privada es la prueba matemática irrefutable de que tú, y solo tú, eres el dueño de los fondos. Es tu firma digital. Sin ella no puedes autorizar ninguna transacción. Por lo tanto, comprometer una clave privada significa que un atacante ha conseguido una copia de ella. Desde ese mismo instante, él tiene exactamente el mismo poder que tú sobre los fondos. Puede firmar transacciones en tu nombre y vacilar tu wallet. Y no hay banco, ni gobierno, ni servicio de atención al cliente al que puedas llamar para que lo reviertan. La transacción es final. Por eso es el santo grial para un hacker. Es la soberanía total sobre tus activos. Y ahora, los mezcladores. La blockchain, como la de Bitcoin o Ethereum, es un libro de contabilidad público y transparente. Todas las transacciones se pueden rastrear. Si yo sé que la dirección X pertenece a un hacker, puedo seguir el movimiento de esos fondos a través de la red. Los mezcladores están diseñados para romper esa trazabilidad. La analogía de la caja negra es bastante útil. Imagina un contrato inteligente. Muchos usuarios depositan una cantidad fija de cripto, por ejemplo 10 ETH, en ese contrato desde sus direcciones sucias. El contrato las agrupa todas. Luego el usuario puede generar una prueba criptográfica, y aquí ya vemos un pequeño adelanto de la tecnología Zero Knowledge, para demostrar que hizo un depósito, y con esa prueba retirar 10 ETH a una dirección completamente nueva y limpia. Como muchos depósitos y retiradas ocurren a la vez, se rompe el vínculo probabilístico entre la entrada y la salida. Herramientas como Tornado Cash llevaron esto a un nivel de sofisticación altísimo usando Zcash-Narks, creando un problema enorme para las fuerzas del orden. Y justo cuando la defensa humana parece que está llegando a su límite, el campo de batalla cambia por completo con la entrada de un nuevo actor, la inteligencia artificial. Los atacantes estatales ya no dependen solo de la inteligencia humana. Están desplegando agentes de IA para escalar e industrializar sus operaciones. Están usando grandes modelos de lenguaje, los LLMs, para generar emails de phishing y perfiles sociales falsos a una escala y con una verosimilitud que ningún equipo humano podría igualar. Y lo que es más preocupante aún, están entrenando IAs para que actúen como auditores de seguridad ofensivos, escaneando de forma autónoma millones de líneas de código en busca de vulnerabilidades de día cero, es decir, fallos que ni los propios desarrolladores conocen y para los que no existe defensa. Y el golpe de gracia es la ejecución. Una vez que la IA encuentra una vulnerabilidad, puede crear y desplegar el exploit en milisegundos. La pregunta que esto plantea es existencial. ¿Cómo podemos defendernos de un adversario que opera a una velocidad sobrehumana? ¡Qué panorama tan desafiante, doctor! El enemigo ya no es solo humano, ahora es algorítmico. Y esto nos lleva a un punto crucial. Si acabas de unirte a nosotros y este nivel de análisis te parece valioso, te invito a que te suscribas a Base Cripto. Aquí es donde vamos más allá de los titulares para entender la tecnología que está moldeando nuestro futuro. Pero, doctor, me has planteado un escenario que da miedo, la verdad. Y la pregunta que me surge es inevitable. Si la IA es la nueva arma definitiva, ¿no puede ser también nuestro mejor escudo? Exactamente. Y aquí es donde la historia da un giro de guión.
porque en esta guerra algorítmica el fuego se combate con fuego. La misma tecnología que está potenciando a los atacantes se está convirtiendo en nuestra línea de defensa más poderosa. Estamos asistiendo al nacimiento de un sistema inmune autónomo para la economía digital, un sistema que está impulsado por la propia inteligencia artificial. Precisamente, esta diapositiva captura la esencia de esta carrera armamentística. Por cada vector de ataque potenciado por IA, surge una contramedida defensiva equivalente. La IA ofensiva busca exploits, la IA defensiva realiza auditorías de código continuas y autónomas. La IA ofensiva genera phishing, la IA defensiva analiza el comportamiento de la red en tiempo real para detectar anomalías. Y este último punto es clave. Empresas como Cybers o Forta están construyendo centinelas algorítmicos. Estos sistemas no buscan firmas de ataques que ya conocemos, que eso es reactivo. En su lugar, usan Machine Learning para aprender el comportamiento normal de un protocolo. Ingiere millones de transacciones pasadas y construye un perfil de lo que es la normalidad. Cuando una nueva transacción se desvía bruscamente de esa línea base, por ejemplo una wallet que nunca ha interactuado con el protocolo y de repente intenta drenar toda la liquidez, el sistema lo identifica como una anomalía y dispara una alerta. Es una defensa proactiva, capaz de detectar incluso ataques que no se han visto nunca antes. Y esto ya no es ciencia ficción, Alex. El escudo de IA se está construyendo activamente con herramientas muy concretas. Vemos herramientas de auditoría estática como Slither, que realizan un análisis del código fuente buscando patrones de vulnerabilidad antes de que se despliegue. Vemos plataformas más avanzadas como Contract Word, que en entornos de prueba ha llegado a una precisión de casi el 98,5% detectando vulnerabilidades conocidas. Y luego están los centinelas en tiempo real que mencionábamos, como Forta y Cybers, que monitorizan la actividad on-chain 24 horas al día, 7 días a la semana. Es crucial entender que el objetivo de estas herramientas no es reemplazar al auditor humano, es potenciarlo. La IA hace el trabajo pesado, el barrido inicial, permitiendo que los auditores humanos se centren en lo que las máquinas aún no pueden hacer: analizar la lógica de negocio, la teoría de juegos de los incentivos económicos y las vulnerabilidades de arquitectura más complejas. Y esa es la pregunta del millón, claro. ¿Puede una IA reemplazar a un auditor humano? La respuesta que nos da la industria hoy por hoy es un no con matices. No lo reemplaza, pero redefine su rol de una forma fundamental. La IA es excepcional encontrando vulnerabilidades que ya conocemos y errores de implementación a nivel de código. Puede analizar millones de líneas y detectar un posible desbordamiento aritmético. Es una tarea de reconocimiento de patrones. Pero lo que no puede hacer de momento es comprender la intención económica del protocolo. No puede analizar si los incentivos para los proveedores de liquidez están bien diseñados o si se pueden explotar. Por eso el paradigma de seguridad del futuro es el de la defensa en profundidad. Tienes una primera capa de defensa automatizada por IA y detrás tienes a los auditores humanos. La IA detecta el qué, la anomalía, y el humano investiga el por qué. Fascinante. No es una sustitución, es una simbiosis. La máquina escala la detección y el humano aporta el contexto. Y esto me lleva a una pregunta para nuestra comunidad. Dejadnos un comentario. ¿Crees que estamos en los inicios de esta simbiosis o que el ecosistema de seguridad ya ha alcanzado un punto de madurez? Queremos leer vuestras opiniones. Doctor, hemos hablado de cómo la IA puede igualar la velocidad del atacante, pero hay un problema fundamental con la IA: la confianza. Son sistemas de caja negra. ¿Cómo podemos construir un sistema financiero sobre una tecnología cuyos procesos internos no podemos verificar? Y aquí, familia, es donde la criptografía, la tecnología que dio origen a todo este ecosistema, vuelve para darnos la solución. Para resolver el problema de la confianza en la IA, llegamos al que podría ser el concepto más avanzado y revolucionario de nuestro análisis de hoy. Doctor, por favor, introdúzcanos al mundo del Zero Knowledge Machine Learning, o como se le conoce, ZKML. Con mucho gusto, Alex, porque este es uno de los avances más profundos de la informática en décadas. Para entender ZKML, primero tenemos que entender qué es una prueba de conocimiento cero, una ZKP. Suena a magia, pero es pura matemática. La analogía clásica y perfecta es la de la cueva de Alibaba. Imagina una cueva con una única entrada que se bifurca en dos caminos, A y B. Estos dos caminos están conectados al fondo por una puerta mágica que solo se abre con una palabra secreta. Ahora imagina que yo quiero probarte a ti, Alex, que conozco esa palabra secreta, pero bajo ninguna circunstancia quiero revelártela. El procedimiento sería el siguiente. Yo entro solo en la cueva. Llego a la bifurcación y elijo un camino al azar, digamos el A. Una vez estoy dentro, tú, que te has quedado fuera, te acercas a la entrada y gritas por qué camino quieres que yo salga. Digamos que gritas, sal por el camino B. Si yo conozco la palabra secreta, no tengo ningún problema. Abro la puerta mágica del fondo, cruzo del camino A al B y salgo por donde me has pedido. Pero, ¿y si no la conozco? Tendré un 50% de posibilidades de fallar. Ahora, si repetimos este proceso 20 veces, la probabilidad de que yo acierte todas las veces por pura suerte es de 1 entre 1.000.000. De esta forma, te he probado de forma concluyente que conozco el secreto, pero en ningún momento te he revelado cuál es. Eso en esencia es una prueba de conocimiento cero.
Ahora, vamos a aplicar esta idea tan poderosa a la inteligencia artificial. ZKML, o Zero Knowledge Machine Learning, lo que hace es integrar estas pruebas criptográficas en el proceso de computación de un modelo de IA. Resuelve el problema de la caja negra. Imagina que una IA de seguridad analiza una transacción y la marca como maliciosa. En el mundo actual tenemos que confiar en esa conclusión. Con ZKML, el modelo de IA genera dos salidas. El resultado, esta transacción es maliciosa, y una prueba de conocimiento cero. Esta prueba es una garantía matemática de que, 1, el resultado se obtuvo ejecutando un modelo de IA específico y verificado, y 2, que la computación se realizó correctamente. Y lo más increíble es que lo prueba sin revelar absolutamente nada sobre los datos de entrada ni sobre los detalles internos del modelo de IA, que pueden ser propiedad intelectual. Doctor, pare un momento porque esto es que es absolutamente revolucionario. Me está diciendo que podemos tener todos los beneficios de la IA, pero eliminando por completo la necesidad de confiar ciegamente en ella. ¿Estamos hablando del fin de las cajas negras? ¿De una IA que es 100% auditable en sus resultados, pero que al mismo tiempo protege al 100% la privacidad de los datos que procesa y todo ello verificable en una blockchain? Has capturado la esencia a la perfección, Alex. Es el cambio de paradigma de confía en mí a verifícalo tú mismo. La confianza se traslada de una institución, de una empresa, a las matemáticas. Ya no tienes que confiar en que una empresa usó el modelo de IA correcto o que no alteró el resultado. Puedes verificar la prueba criptográfica por ti mismo. Es la confianza algorítmica. Y las aplicaciones son transformadoras. Pensemos en los oráculos de precios que alimentan a todo DeFi. Con ZKML, un oráculo puede no solo darte un precio, sino adjuntar una prueba de que ese precio se calculó usando un modelo sofisticado, haciéndolo verificable y resistente a la manipulación. O pensemos en la identidad digital. Imagina que quieres demostrar que eres mayor de edad para acceder a un servicio, pero sin revelar tu fecha de nacimiento. Con ZKML, una IA podría analizar tu documento de identidad en tu propio dispositivo, generar una prueba ZK que simplemente dice esta persona es mayor de 18 y enviar solo esa prueba al servicio. Verificación sin revelación de datos. Y finalmente, ZKML permite la responsabilidad algorítmica. Cada decisión tomada por una IA, ya sea aprobar un crédito o identificar un objetivo, puede ir acompañada de una prueba ZK, una especie de pasaporte digital que demuestra que operó dentro de sus parámetros programados. Es la base para una interacción segura entre humanos y agentes de IA. ¡Wow, familia! Si esta explicación sobre ZKM les ha volado la cabeza tanto como a mí, es el momento de que destrocen ese botón de me gusta. Vamos a demostrar nuestro apoyo a este contenido que de verdad nos prepara para el futuro. Doctor, nos ha pintado un cuadro de un futuro tecnológico, verificable e increíblemente seguro. La pregunta ahora es económica. ¿Cómo impacta la creación de esta fortaleza digital en el mercado y en la tan esperada entrada del capital institucional? Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Esta guerra algorítmica, esta carrera armamentística entre hackers e IAs defensivas y el desarrollo de tecnologías como ZKML no son solo una historia técnica fascinante, son la prueba de fuego, son la forja que está endureciendo el acero del ecosistema cripto, creando una infraestructura lo suficientemente robusta, segura y sobre todo verificable como para que el gran capital institucional ya no pueda seguir ignorándolo. Exactamente. Y como bien lo expresa esta cita, estamos presenciando el fin de una era. La percepción de las criptomonedas como un mero casino especulativo se está desvaneciendo, está siendo reemplazada por una narrativa de utilidad. Con la infraestructura de seguridad que hemos descrito, los inversores institucionales ya no tienen que valorar un proyecto basándose en promesas. Ahora pueden analizar métricas del mundo real, verificables on-chain, los ingresos del protocolo, los usuarios activos, el volumen de transacciones. El capital institucional no invierte en memes, invierte en infraestructura crítica con modelos de negocio que sean predecibles y sostenibles. Esta madurez en la seguridad es el catalizador que permite aplicar los modelos de valoración tradicionales a este nuevo mundo digital. Y esta madurez nos obliga a reevaluar una de las tesis de inversión más famosas en cripto, la tesis del protocolo gordo. Esta teoría postulaba que el valor se acumularía en la capa base, en protocolos como Ethereum, mientras que las aplicaciones serían delgadas, sin mucho valor. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la seguridad robusta está permitiendo el surgimiento de aplicaciones muy complejas, y esto está dando paso a la tesis de la aplicación gorda. El valor está empezando a fluir hacia aplicaciones que logran capturar usuarios, generar comisiones y resolver problemas del mundo real. La actividad económica real y, por tanto, una gran parte de la captura de valor se está desplazando hacia la capa de aplicación. Entendido. La seguridad es la que permite que las aplicaciones florezcan y capturen valor. Pero, doctor, la tecnología por sí sola no es suficiente para el capital de los grandes fondos. Necesitan certidumbre legal. ¿Cómo encaja el panorama regulatorio en esta nueva era? Es la otra cara de la moneda, Alex, y es igualmente crucial. Este cambio está siendo habilitado por un marco regulatorio que por primera vez está aportando claridad.
En Europa, la regulación MiCA, de mercados de criptoactivos, ya está plenamente en vigor, creando un mercado único y regulado. En Estados Unidos, leyes como la ley Genius están empezando a crear un marco federal para las stablecoins. Esta claridad regulatoria elimina el principal obstáculo para los grandes jugadores, la incertidumbre. La tecnología proporciona la seguridad técnica y la regulación proporciona la seguridad jurídica. Juntas, crean la autopista para la adopción institucional. Y todo esto son los cimientos para la verdadera frontera, la economía máquina-máquina, la economía M2M. El verdadero potencial de la convergencia entre IA y blockchain no es que los humanos realicemos transacciones de forma más segura, es permitir que agentes de software autónomos, las IAs, participen directamente en la actividad económica. Una IA no puede abrir una cuenta bancaria, pero sí puede tener una wallet. Imagina el agente de IA de tu coche autónomo pagando en tiempo real a otro agente por datos de tráfico para evitar un atasco usando stablecoins. La blockchain, segura y verificable, actúa como la capa de liquidación nativa para esta nueva economía. Estamos hablando de un crecimiento exponencial de la actividad on-chain, impulsado por miles de millones de microtransacciones entre máquinas, operando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esa es la pregunta final que queremos dejar en el aire, doctor. Hemos pasado de hablar de robos y hackeos a describir una infraestructura para una economía autónoma global, con sistemas de IA monitorizando la salud de los protocolos en tiempo real, con la transparencia de la blockchain y la verificabilidad de ZKML. ¿Podríamos estar construyendo un sistema financiero que, por su propio diseño, sea inmune a los tipos de riesgos sistémicos opacos, al apalancamiento oculto y a los fallos en cascada que provocaron la crisis financiera de 2008? Es una pregunta provocadora, sí, pero esa es la escala de la ambición. Un sistema donde el riesgo no se esconde en los balances de los bancos, sino que es transparente, monitorizado y mitigado de forma autónoma y verificable por todos. El futuro dirá si lo conseguimos, pero los cimientos se están construyendo hoy, en medio de esta guerra algorítmica. Un futuro fascinante y lleno de desafíos. Doctor, como siempre ha sido una auténtica clase magistral. Muchísimas gracias por guiarnos con tanta claridad. Y gracias a toda la familia de Base Crypto por acompañarnos. Si este contenido les ha aportado valor, la mejor forma de acuñar nuestro trabajo es compartiéndolo con alguien que necesite entender las fuerzas que están moldeando nuestro futuro. Nos vemos en el próximo análisis donde seguiremos descifrando el caos juntos. Hasta la próxima.